Bien, muchachos, ¿qué tal? Buenos días con todos una vez más. Bueno, estoy o estaba teniendo unos problemitas al inicio de la clase, ¿no? Pero ahora sí, de seguro ya me están escuchando, ya se me puede ver. Eh, Ahorita vamos a ver eso, ahorita vamos a ver eso, no te preocupes, ¿no? Y estamos seguramente por ahí adelantándonos, resolviendo un poquito de las fichas, ¿no? Te estás preguntando, haciendo una pregunta sobre los recursos naturales energéticos. En este caso, se refiere a los minerales que se extraen de nuestro país. Entre ellos tenemos, bueno, dentro de la clasificación de los recursos naturales, los recursos no renovables, ¿no? Como recursos no renovables, tienes ahí algo que se está extrayendo el día de hoy, ¿no? De lo que se habla mucho, el gas, ¿no? El gas. En la actualidad es uno de los recursos naturales energéticos no renovables más importantes del país, ¿no? El gas, el petróleo, ¿no? Esos son algunos. Pero vamos a avanzar en la clase y conforme avanzamos vamos resolviendo. Pero sí, recuerdo, creo que esa es una de las preguntas de la ficha. Y bien, justamente el tema del día de hoy son los recursos naturales, ¿no? Recursos naturales que, como bien sabemos, en nuestro país son tan vastos. En nuestro país tenemos una considerable cantidad de recursos, ¿no? Recursos de todo tipo, recursos renovables, recursos no renovables, recursos inagotables, ¿no? Tenemos una gran variedad, bueno, según la clasificación de los recursos naturales, tal como hemos ido aprendiendo nosotros desde la primaria, ¿no? Oh, se quemó. Ok, no hay problema, ¿no? Sí, recuerden muchachos siempre comentar cualquier inconveniente que pudieran tener respecto a sus cámaras, respecto a la asistencia, respecto a la presentación de tareas, ¿no? Como ven, las notas se publican a diario. No, un poco tarde la publico, pero usted la puede ver al día siguiente. Y si por ahí hay algo que corregir, alguna observación, me lo hacen saber y se corrige, ¿no? Se corrige. A veces se me pasan algunas cosas, ¿no? Ustedes me comentan el inconveniente o algo que no les ha parecido, yo reviso mi lista, ¿no? Reviso lo que ustedes me están comentando. Y pues si tienen razón, lo corrijo sin problema alguno. Y si no, pues les diré, pues, no registro, por ejemplo, envío de tareas o no se me avisó que no ibas a asistir, pero cualquier cosita siempre se puede solucionar previa comunicación. Bien, muchachos. Ok. Estamos trabajando entonces los recursos naturales, ¿no? Los recursos naturales, tema del día de hoy. Y yo les comentaba que pues en nuestro país los recursos naturales son tan vastos, son tan amplios, debido a algunas características propias que tiene nuestra región. Por ejemplo, la característica propia, la condición de vida propia para nuestra región, para nuestro país, nosotros debíamos o deberíamos tener una región puramente tropical, tropical y subtropical, debido a la cercanía que tenemos hacia la línea ecuatorial, ¿no? La línea ecuatorial, esa línea imaginaria que pasa por el centro de la Tierra, ¿no? Y que divide la Tierra en dos mitades o dos hemisferios. Una línea imaginaria horizontal que divide la Tierra en dos hemisferios, hemisferio norte y hemisferio sur, el norte y el sur. Nosotros estamos muy cerca o muy próximos a la línea ecuatorial. Como tú entenderás, mientras más cerca te encuentres a la línea ecuatorial, el clima es más cálido, ¿no? Esas se conocen como regiones tropicales. Mientras te encuentres más alejado, pues menos cálido, más frío. Por esa razón que los polos están en el otro extremo y muy lejos de la línea ecuatorial, pues ahí es un clima totalmente frío, ¿no? Pero sin embargo, muchachos, en nuestro país, un ratito, uno más, en nuestro país existen una serie de factores naturales que no necesariamente le dan esa calidad de región tropical a todo el país, a toda la región, a toda la zona. Existen algunos factores naturales, por ejemplo, la presencia de la cordillera de los Andes,
La presencia de la cordillera de los Andes pues hace que tengamos esta variedad climática, ¿no? En norte, centro, sur, en algunas zonas hace frío, en algunas regiones son cálidas, en otras regiones son frías, en algunas regiones son tropicales, ¿no? Tenemos una variedad de climas, vamos costa, sierra y selva, vamos a encontrar variedad de climas. Eso, o a ello contribuye pues la presencia de la cordillera de los Andes. Y no lo único, también tienes ahí, por ejemplo, el Océano Pacífico, ¿no? Sabes que debido a la proximidad al Océano Pacífico, debido a la proximidad que existe al océano, pues tenemos la presencia, otras características físicas que se determinan según la proximidad al océano, ¿no? La presencia de la Amazonía, la presencia de la selva. En otras palabras, esos factores, ¿no? El océano, la cordillera de los Andes, la Amazonía, modifican las condiciones, ¿no? Esas condiciones tropicales que debía tener nuestro país. Esto hace que nuestro país sea megadiverso. Profesor, ¿qué es eso, megadiverso? Que haya gran diversidad, gran variedad de especies y por consecuencia, gran variedad de recursos naturales. Gran variedad de recursos naturales. Solamente por poner un ejemplo, ahora me estaban haciendo por interno preguntas acerca de recursos que tiene el país que el día de hoy son importantes, de gran importancia. Yo les comentaba el gas y el petróleo, ¿no? Sobre todo el gas, que el día de hoy es un tema que está siendo bastante manoseado, ¿no? Que desde hace algunos años atrás ya se está extrayendo, se está explotando el gas desde de la región de Camisea y en Cusco, el gas de Camisea. Y bueno, se está utilizando como recurso o producto de exportación. Bien, entonces, los recursos naturales. Como ves ahí, ya entramos ya de lleno al tema, ¿no? Lo que te he contado ahorita son los antecedentes y la razón del por qué tenemos una gran variedad de recursos naturales. ¿Qué son los recursos naturales? Todo aquello que ubicamos en la naturaleza, como dice ahí, son todos los componentes que ubicamos en la naturaleza y que son susceptibles de ser aprovechados por el hombre para la satisfacción de sus necesidades. Claro, muchachos, estos recursos naturales favorecen el trabajo, favorecen el desarrollo de las actividades económicas, ¿no? Sabemos que las actividades económicas se clasifican en actividades primarias, secundarias y terciarias, algo que ya hemos hecho ya o ya han venido haciendo desde la primaria seguramente, ¿no? Actividades primarias, ahí te encuentras con actividades o trabajos como la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería, la tala, ¿no? Actividades secundarias, todo aquello que tenga que ver con el proceso industrial, las industrias, ¿no? La transformación de las materias primas, aquellos recursos que se obtuvieron en la actividad primaria. En actividades secundarias se transforman a través de las industrias. Y la actividad terciaria tienes ahí pues el comercio, ¿no? Los negocios, el comercio, los mercados. Estos recursos naturales son aprovechados, ¿no? Son aprovechados, son extraídos como materias primas, luego pasarán a ser transformados, ¿no? Por ejemplo, a través de la pesca se extraen los peces del mar. Estos peces son pasados por un proceso industrial para ser convertidos en aceite de pescado, en harina de pescado, latas de atún, conservas, etcétera, ¿no? Eso en el proceso industrial, en la parte secundaria o actividad secundaria. Luego ello pasaría a ser llevado a los mercados, a los puntos de acopio, ¿no? A los comercios. Eso ya con la actividad terciaria, ¿no? Pero nos quedamos simplemente con los recursos naturales. Estos recursos naturales, muchachos, algunos de ellos pueden ser escasos. Hay otros que también abundan. Hay algunos que pueden regenerarse por sí mismos. Otros que no se regeneran, no se reproducen, pero pueden eliminarse o autodepurarse, ¿no? Existen variedades entonces. Adelante, Gerald, ¿qué pasó? Dígame. El petróleo es uno de esos que no se puede regenerar. Claro, el petróleo es uno de esos, claro, petróleo, ¿no? Por eso existe una clasificación de recursos naturales. Eso se conoce como recursos no renovables, entre ellos el petróleo, ¿no? El petróleo. Que sin embargo, que si bien es cierto, esto es un combustible fósil.
que si bien es cierto, es muy necesario el día de hoy. Existen grandes cantidades de reserva de petróleo, bueno, sobre todo en la zona de Medio Oriente, pero aquí también en el Perú hay, ¿no? Allá en la zona, en la costa norte del Perú, en la zona de La Brea y Pariñas. Acá también tenemos petróleo, pero no se pueden renovar ellos. Muy bien, vamos a ver entonces el origen de los recursos naturales. Como puedes ver, según su origen, los recursos naturales pueden ser los recursos animales, a lo que nosotros conocemos como fauna, ¿no? Recursos vegetales, todo lo que nosotros conocemos como la flora, ¿no? Y los recursos minerales. A este grupo pertenecen los elementos de origen metálico, minerales metálicos y los minerales no metálicos. Entonces, por ejemplo, tienes ahí de lo que estábamos hablando hace un momento, petróleo, no metálico, claro está. Oro, cobre, plata, algo que se extrae también aquí en el Perú, metálico, metálico, claro está. Entonces, muchachos, nosotros tenemos gran variedad de recursos, ¿no? Ya hemos explicado en un inicio, te comentaba yo, un segundo, existen factores que determinan y le dan esa gran variedad, esa gran biodiversidad a nuestro país, ¿no? Producto de las consecuencias que almacenan la presencia de la cordillera de los Andes, el Océano Pacífico, la Amazonía. Eso crea la diversidad de climas y microclimas. Tenemos variedad de suelos, variedad de climas, geomorfologías diferentes, ¿no? En el Perú tenemos, bueno, en el mundo existen varias zonas de biodiversidad, ¿no? Más de 100. De todas ellas, aquí en el Perú se dice que aproximadamente unas 80 variedades o 80 zonas biodiversas se encuentran aquí, aquí en el Perú, del cual tenemos variedad de mamíferos, variedad de reptiles, variedad de aves, variedad de peces, variedad de flora y fauna. Por ejemplo, acá en el Perú tenemos el 90% de la población mundial de la alpaca, aquí en el Perú. Y claro está que nosotros pues comercializamos con ella y en otras zonas se está intentando reproducir la alpaca, ¿no? Bueno, esto ya a través de la ciencia, ¿no? Tenemos acá la mayor población de vicuña, alpacas, vicuñas. Bueno, llamas no tanto, ya tenemos presencia de llamas en otras partes, en otras regiones del mundo. Clasificación de los recursos naturales. Eso es lo que comentaba yo en un inicio, ¿no? Tenemos recursos llamados inagotables, renovables y no renovables. Bueno, vamos a hablar de cada uno de ellos. Vamos a empezar con los recursos inagotables. Recursos inagotables, o también lo conocen como recursos de flujo. ¿Por qué? Simplemente estos no se acaban nunca. Su mismo nombre lo dice, inagotables. Constantemente se renuevan, continuamente se renuevan, ¿no? Y obviamente estos recursos están a nuestra disposición. Están a disposición del pueblo, están a disposición de las personas, de todos nosotros. Continuamente están renovando. Y claro está que para aprovecharlo, nosotros, bueno, el día de hoy hay técnicas, invenciones para poder aprovechar de una manera correcta estos recursos. Profesor, ¿qué recursos? ¿A qué recursos se habla? Uno de ellos, un recurso inagotable, la energía solar. La energía que nos brinda el sol. Bueno, tú sabes que el sol emite rayos solares, los cuales llegan aquí en calidad de energía, y eso produce energía calorífica. Y bueno, lo cual nos da la luminosidad, ¿no? La temperatura promedio de una zona. Pero también el día de hoy, gracias a los avances, tú sabes que este tipo de energía puede ser aprovechado para otros fines, ¿no? Por ejemplo, en las zonas donde hace calor constantemente, en las zonas de la sierra, donde los rayos solares se presentan todos los días del año,
¿no? Todos los días del año. Allá tienen, por ejemplo, construcción de termas solares. Otro también aquí tenemos, se utiliza la energía solar, se colocan paneles solares en los techos y gracias a ello uno puede cargar su celular. Usted debe haber visto alguna vez cuando ha ido a algún centro comercial, algún instituto, alguna galería, alguna universidad, puntos de acopio donde uno puede recargar su celular, ¿no? Y no es que se funcione eso con electricidad. Muchos de ellos funcionan simplemente con energía solar, ¿no? La energía que recibe el sol son captados por estos paneles, los cuales son llevados a estos tomacorrientes para poder brindar la energía a tu celular, para poder brindar energía a la terma solar, incluso luminosidad en tu casa. En algunas zonas deben de saber que incluso se utiliza esta energía para poder, para que los automóviles caminen, para que los automóviles anden. Hace no mucho, hace una semana, bueno, viendo videos, en algunas zonas, por ejemplo, utilizan agua como combustible, ¿no? En reemplazo del petróleo. Con pura agua, un carrito vi que, bueno, un ingeniero que había creado un automóvil cuyo combustible usaba agua. Algo novedoso, ¿verdad? Algo novedoso. Y ojalá este tipo de productos, este tipo de invenciones, pues se haga comercial. Se haga comercial y así tengamos que dejar de consumir, ¿no? Electricidad, petróleo, esto que tanto contamina el medio. Bien, entonces te tienes ahí, yo comentaba, ¿no? La energía solar, el aire, ¿no? El aire también es utilizado como un tipo de energía y eso se conoce como la energía eólica, ¿no? Energía eólica. Esa energía pues es utilizada producto de las ventiscas de los vientos o del aire. Según la fuerza o la intensidad, eso crea energía. La energía del mar, la energía de los mares, ríos, océanos, ¿no? También es utilizado como fuentes de energía. Entonces, estos son los recursos inagotables, ¿no? Energía solar, el aire, que se utiliza como energía eólica, la fuerza de las olas, las mareas y los mares, que es utilizado como energía mareomotriz, ¿no? Entonces tienes ahí algunos ejemplos. Bueno, y seguramente esto no es algo nuevo que yo te esté contando. Muchos de ustedes han visto ejemplos de esto, ¿no? Ustedes que son curiosos deben haber visto alguna vez algún reportaje, algún video, no lo sé, o han leído algo por ahí, ¿no? Acerca del uso de las energías limpias, ¿no? La energía del sol, la energía de los vientos, la fuerza la fuerza de las aguas que traen los ríos, que eso también es energía y que es utilizado. Los ríos, los mares, océanos, lagos, etc. Muy bien, vámonos ahora al otro tipo de recursos. Hemos visto los recursos inagotables, esos que no se acaban, constantemente se renuevan. Ahora estos recursos renovables, ¿no? Recursos renovables, como ves ahí, dice, son los que tienen la capacidad de regenerarse y o reproducirse, ¿no? Aquí tenemos a la flora y la fauna, ¿no? La flora y la fauna. Flora se refiere a los diferentes tipos de plantas y flores, y fauna a los animales, ¿no? Ahí también dice que sobreexplotados y extinguirse. Eso significa, bueno, sabemos que la flora, los animales, las plantas pueden reproducirse, ¿no? Pero a pesar de que tienen esta capacidad de reproducirse, ¿no? Si son sobreexplotados, ahí sí pueden llegar a extinguirse, ¿no? Cuando se va a hacer la cacería de animales, ¿no? No hay una caza racional. Cuando se van a talar los árboles, ¿no? Se produce la tala de manera irracional. Ahí sí estos productos o estos recursos pueden llegar a, como decía, pueden llegar a extinguirse, ¿no? Porque no se le está usando de manera correcta. No se está usando de manera correcta. Allá entran otros temas, ¿no? Como por ejemplo, desarrollo sostenible, como como la pesca industrial.
la pesca industrial, ¿no? La pesca industrial es un tipo de pesca en la cual se utilizan, recuerdan ustedes, se utiliza maquinaria, todo tipo de aparato tecnológico, ¿no? Y este tipo de pesca atrae o colecta grandes volúmenes de peces, toneladas y toneladas de peces, ¿no? Esto comúnmente se utiliza para el comercio internacional, nacional e internacional, ¿no? Pues acá no se mide comúnmente las consecuencias de este tipo de actividad, ¿no? Y eso no solamente hay en la pesca, también tenemos la pesca, en la tala, en la agricultura, en la ganadería, en todo tipo de actividad en realidad, ¿no? En la minería, ¿no? En todo tipo de actividad tenemos este tipo de actividad, en la cual no se mide, no medimos la capacidad de aprovechamiento de los recursos, ¿no? No permitimos que la flora, la fauna o los recursos que tenemos puedan regenerarse, ¿no? Puedan regenerar. Simplemente extraemos, matamos, cazamos, explotamos el recurso sin medir las consecuencias. Bien, dentro de estos recursos renovables podemos nosotros clasificarlos en, ¿no?, renovables verdaderos y renovables aparentes. Entre los renovables verdaderos, como ves ahí, son aquellos que son capaces de reproducirse. Entre estos, la flora y la fauna, claro está. La fauna, hemos visto, ya sabes tú, que son los animales que habitan en una zona determinada, ¿no? Y existen diferentes tipos de animales, diferentes tipos de fauna. Fauna terrestre, aquellos animalitos que viven sobre la superficie terrestre, los mamíferos, arácnidos, insectos, ¿no? Un tipo de fauna conocido como fauna acuática, animales que viven en el agua, ¿no? En los mares, ríos, lagos, océanos, lagunas, peces, ¿no? Y algunos mamíferos, como la ballena, los delfines. Y otro tipo de fauna, conocido como la fauna edáfica, ¿no? Edáfica. Son aquellos que viven en el interior del suelo, abajo, en el subsuelo, ¿no? En el subsuelo. Profesor, ¿qué animal vive en el subsuelo? Las lombrices, por ejemplo. Las lombrices. Esto es entonces, bueno, estos son los tipos de fauna, ¿no? Dentro de la clasificación de la fauna o los renovables verdaderos, o recursos renovables verdaderos. También tienes la flora, ¿no? La flora son las plantas, el conjunto de plantas de una determinada región, o que viven en una determinada región. Sabemos que las plantas nos dan diferentes tipos de productos, ¿no? Nos da la flora nos dan sus frutos, ¿no? Esto es aprovechado, lo que produce la flora, lo que se produce a través de ella, nos sirve para alimentarnos. También esto se utiliza como fuente de materia prima para las industrias. Por ejemplo, tenemos dentro de la flora los árboles, y de esos árboles se aprovecha su madera, por ejemplo, ¿no? Hay algunas plantas medicinales, ¿no? Hay algunas plantas que sirven como tintes, ¿no? Entonces tienes ahí, por ejemplo, plantas alimenticias, todo tipo de cultivo agrícola, que nos da maíz, papa, cebada, arroz, frutas, ¿no? Etcétera. También existen plantas medicinales. Más de uno debe haber conocido, debe conocer, bueno, en casa, ¿no? Comúnmente madres, padres de familia, abuelos que conocen un poquito más de ello. Tienes dolor de estómago, en vez de pastilla, tómate esta planta medicinal, ¿no? Tómate uña de gato, tómate sábila. A veces, ¿quién no se ha puesto o debes haber visto quién no usa, por ejemplo, para limpiarse la cutis de la piel, sábila en el rostro, ¿no? En algunas partes del cuerpo? La quina, ¿no? La tara, uña de gato, la muña, hierba luisa, etcétera. Ah, manzanilla, claro, manzanilla, ¿no? Manzanilla, sí, sí, claro. En fin, tenemos diferentes tipos de plantas medicinales. Mucho de lo que he mencionado, acá la tenemos, acá la encontramos.
¿no? Bueno, hablo acá en la región, en el país, no acá justamente en nuestro vecindario. También tenemos plantas que se usan para las industrias, que es a través de la cual se elaboran productos industriales. Ejemplo, el caucho. El caucho. ¿El caucho para qué sirve, profesor? Para la elaboración de neumáticos, para los automóviles. El caucho es un recurso que se ha descubierto, se ha usado desde inicios del siglo XX. En algún momento el Perú, el caucho le dio, bueno, grandes cantidades de dinero al Perú. Bueno, allá durante los inicios del siglo XX, en la época de la República Aristocrática, en plena reconstrucción nacional, después de que perdimos en la guerra con Chile. Afortunadamente, el Perú perdió el guano y el salitre, pero el Perú era tan grande que encontró nuevos recursos: petróleo, cobre, lana de algodón y caucho. Y esos productos le ayudaron al Perú a salir de la crisis en la que se encontraba después de la guerra con Chile. Tenemos plantas maderables, ¿no? Diferentes tipos de calidad de madera. Entre las más finas, las más requeridas, el cedro y la caoba, ¿no? Maderas utilizadas. También tenemos plantas decorativas o plantas ornamentales, que uno la utiliza como adornos, ¿no? Porque se ve bien o da una buena imagen, un buen aspecto, ya sea a tu casa, a tu jardín o en los parques. Rosas, tulipanes, orquídeas, ¿no? Diferentes tipos de plantas, diferentes tipos de rosas, diferente tipo de flora. Tienes ahí los renovables o recursos renovables aparentes. Dice que son aquellos que son capaces de formarse, son capaces de reciclarse, pero no de reproducirse. Estos recursos renovables aparentes, muchachos, bueno, pueden regenerarse a sí mismos. Su mismo nombre lo dice, ¿no? Pueden formarse, pueden reformarse, pueden reciclarse, puede autodepurarse, ¿no? Pero no pueden reproducirse como los animales, no pueden reproducirse como las plantas, no pueden reproducirse como nosotros los seres humanos, ¿no? Estos pueden cambiar sus características, ¿no? Como ves ahí, se forman, se reciclan, se autodepuran, más no se reproducen. Ejemplos: suelo, el agua y el aire, como ves ahí. Suelo, agua y aire. Y respecto a eso tenemos también variedades, ¿no? Tenemos variedades. Por ejemplo, hablando de los suelos, pensé que hablaba un poquito más de los suelos, ¿no? Tenemos diferentes tipos de suelos según la zona donde nos encontramos. Por ejemplo, estamos en la Amazonía, en la zona de la selva, suelos amazónicos. ¿Y cómo son los suelos amazónicos, profesor? Son suelos, son arcillosos, ¿no? Saturan con facilidad el agua. Profesor, ¿qué significa eso? Aquello que provoca las inundaciones. Por eso es que muchas zonas de la selva constantemente están inundadas allá. Tenemos los suelos andinos también. Suelos andinos. En los suelos andinos, bueno, si uno ha ido a la sierra, a la zona andina, a los Andes, va a saber que muy pocas zonas, muy pocas áreas son planas, ¿no? Constantemente tenemos una geomorfología o terrenos áridos, ¿no? Suelos con colinas, valles, mesetas, hongos, cañones, etcétera, ¿no? No tenemos presencia de regiones planas, o muy pocas. Y también tenemos los suelos costeños. Estos suelos son arenosos. Estamos en la costa. Arenosos, ¿qué significa? No retienen agua. No retienen agua. Por consecuencia, ello impide el crecimiento de las plantas, ¿no? Pero sin embargo hay algunas zonas que sí. Generalmente las zonas que están cerca a los ríos, ahí sí, ¿no? Sabemos que las zonas que están cerca a los ríos se conocen como valles. Y por estar cerca a una zona de río, pues ahí sí la agricultura es pasta. Muy bien, muchachos, y para terminar, los recursos no renovables.
recursos no renovables. Su propio nombre lo dice, no renovables. No se renuevan, no pueden renovarse. Es decir, son de un solo uso. Lo usas y ya fue. Lo usas, se acabó, se agota rápidamente, ¿no? Adelante, Gerard. ¿Qué tipo de recurso es el sol? Y dicen que se va a acabar, pero en unos 1000 años. El día de hoy, bueno, dentro de los estudios, el sol está clasificado como un tipo de recurso inagotable. Bueno, en primaria ustedes les enseñan como recurso simplemente renovable y no renovable. Y el sol lo clasifican dentro de lo renovable. Bueno, cuando llegas a la secundaria y más adelante, cuando te vas a la academia, te vas al instituto, te vas a la universidad, ya lo clasifican de una manera diferente. Pero ahora lo estamos clasificando nosotros estamos clasificándolos en inagotable, renovable y no renovable, ¿no? Y el sol, la energía del sol, lo clasificamos dentro de como un recurso inagotable. Recurso inagotable. Es cierto lo que dices, que dentro de algunos años, bueno, algunos miles de años, se va a acabar la energía del sol. El sol como tal es un sistema, como tal, tiene un ciclo a cumplirse. Por lo tanto, ese ciclo genera que en algún momento se va a detener, va a desaparecer o se va a extinguir el sol, ¿no? Por consecuencia, toda esta zona, la Vía Láctea en la que estamos nosotros viviendo, subsistiendo, también va a desaparecer. Pero de aquí será algunos todavía miles de años. Bueno, es un recurso inagotable, recurso inagotable. Bien, para terminar, recursos no renovables. Como decía, estos no se renuevan. No se renuevan como los renovables, no se acaban nunca como los inagotables. Estos sí se usan y ya. Se usan y ya. Por eso es necesario que se utilicen de manera racional. Y entre estos recursos no renovables tenemos diferentes tipos, ¿no? Tenemos recursos no renovables metálicos. Metálicos, aparecen los minerales metálicos. El oro, plata, cobre, zinc, hierro, entre otros. Recursos no renovables, no metálicos. No metálicos, tienes la sal, fosfatos, caliza, ¿no? Recursos energéticos. Dentro de los no renovables tienes a los energéticos, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? El petróleo, el gas natural, el carbón, los recursos los recursos no renovables radiactivos, el uranio, ¿no? El uranio, que es muy utilizado para la fabricación, bueno, en la medicina y en la fabricación de armas también se utiliza ahí. Muy bien, muchachos, no sé si habrá alguna consulta tal vez. Si no, vamos. Cualquier consulta háganla por favor, mientras vámonos yendo a... Bueno, acá tienes una imagen, ¿no? De los diferentes recursos que existen en en nuestra región, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Y que es muy necesario conservarlos. Así como me comentaban hace un momento sobre el sol, hay muchos estudios sobre diferentes componentes en relación a la Tierra. Por ejemplo, también hay estudios sobre el agua. Al menos para acá, en nuestro país, nos dicen los estudios que para el año 2040, 2050 aproximadamente, las reservas de agua que tenemos en nuestro país se van a acabar, se van a agotar. Profesor, ¿cuáles son esas reservas de agua? Los glaciares, ¿no? Los nevados. Los nevados. Y si se acaba eso, no hay agua. O bueno, va a haber, pero el agua va a costar. El agua va a costar mucho más caro de lo que hoy en día cuesta. Y el agua se va a convertir en un bien escaso. Ya, déjame de compartir. Bien, muchachos, a ver, cámaras encendidas, por favor. Cámaras encendidas.
Vamos a tomarles la fotoasistencia. Benjamin, David, Fiorella, Melanie, cámaras encendidas, por favor. Listo, a ver, ahora sí. Lo bueno del celular que tiene la opción de mejorar la foto. Mejorando la foto, lo cual los hace ver más guapos de los que ya son, de lo que ya son ya. Bien, muchachos. Ah, mira, ya aprendió. Un ratito no la apaguen. Vamos a aprovechar que un poquito tarde han prendido sus cámaras. Listo. Ahora sí. Mejorando la foto. Ya está. Bien, ahora sí vámonos directo a la ficha. Directo a la ficha. Bueno, así como eso, lo que te estaba contando acerca, tu compañero nos hablaba del sol, es cierto, en algún momento el sol se va a extinguir. El agua también no es nada novedoso para nosotros, ¿no? Que el agua en algún momento se va a acabar. Bueno, todo en nuestro sistema tiene una razón de ser. Otro ejemplo, por ejemplo, la cercanía entre la luna y el sol. Tú sabes que la luna ejerce una fuerza magnética sobre la Tierra, lo cual la mantiene estable, ¿no? O sea, tal como la conoces. Y bueno, según pasa el tiempo, está demostrado que la luna se está alojando poco a poco cada vez más de la Tierra. Profesor, ¿y eso nos perjudica? Claro, la luna ejerce un tipo de fuerza de gravedad, fuerza magnética sobre la Tierra, lo cual la mantiene estable. Si la luna se aleja del sol, la Tierra va a dejar de ser inestable. Por ejemplo, el polo norte puede estar en la línea ecuatorial. El polo norte puede terminar en el polo sur. El Perú, la región del Perú puede terminar en la región donde se ubica el polo sur. Es decir, la Tierra va a girar ya no en un solo sentido. Va a girar en diferentes sentidos. Bueno, son algunos datos que se comentan, ¿no? Bueno, y en algún momento se va a cumplir seguramente. Ah, ya están con las respuestas. A ver, ahora sí. Ahí debe estar apareciéndote entonces la ficha. Apareciéndote o por aparecer todo lo que hemos comentado. Está acá claro que en la ficha hay un poquito más de detalles, ¿no? La clasificación, su origen, tipos de suelo, tipos de plantas, recursos renovables, no renovables. Y ahora sí. Actividad de aplicación, muchachos. Pregunta número 1. ¿Son considerados recursos naturales renovables? La D. La D. El agua de los ríos, los pastos naturales y el aire. Bueno, eso es un recurso inagotable. Los renovables eran la flora y la fauna. Por lo tanto, es recursos petrolíferos, eso es no renovable, petróleo. En este caso sería la C. La C. Renovables, flora y fauna. 1, sí. Muy bien, muchachos. Número 2. Dice, en la actualidad son los recursos naturales energéticos no renovables más importantes del país. Creo que me hicieron esa pregunta, ¿verdad? Es el petróleo y el carbón. Claro. Perdón, carbón, petróleo y gas natural que estoy hablando. Petróleo y gas natural, sí tienen razón. Perdón. Sí. Así es. Primera vez que me equivoco en la vida. Número 3. Dice, los recursos naturales renovables son aquellos que a pesar de ser consumidos racionalmente en beneficio del hombre, no se agotan y se recuperan cíclicamente. De los siguientes, ¿cuál no corresponde? La E. Los minerales metálicos. Claro. A ver, un segundo mientras voy anotando sus participaciones. También
10 también. Ah, no, ya lo anoté. Listo. Número 4. Comprende a todos los microorganismos vivos, ecosistemas y procesos ecológicos de los que forman parte. A eso se le llama ¿La C? biodiversidad. Biodiversidad. Muy bien. 5. Los recursos minerales son denominados, dentro de la clasificación general, pertenecen a los de tipo. La 5 dice... ¿La B? La B, Claro, la B, ¿no? Los recursos minerales son recursos no renovables. Así es, así. 6. ¿Cuál de los siguientes recursos naturales es renovable? ¿La D? La D, ¿no? La flora y la fauna. 7. ¿Los combustibles fósiles son recursos? la C, Recursos no renovables. Recursos no renovables. Así es, así es. Muy bien, muchachos. 8. Los recursos renovables aparentes son aquellos capaces de... Renovables aparentes. ¿Te acuerdas? El suelo, el agua, el aire. Esos, la ¿La B? ellos no se pueden reproducir. Ellos pueden autocurarse, ¿no? Los únicos que pueden reproducirse son la flora y la fauna. Y claro está que el hombre también, ¿no? Esos son recursos renovables. A ver. Sí, 8 de, así es. Autodepurarse. 9. El primer recurso del hombre y los animales está constituido por la o los... La hidrosfera, el agua, ¿no? Tan necesario para la vida. Y 10. El petróleo es un recurso natural de origen ¿Mineral? D, exactamente, clasificarlo como un recurso energético, recurso no renovable energético. Así es, así es, así es. Bien, muchachos, resuelta la actividad de aplicación. Bueno, saben que la evaluación queda para ustedes. Preguntas sencillas: ¿qué es recurso natural? ¿Cuál es la clasificación de los recursos naturales? Según su origen, ¿cómo pueden ser los recursos naturales? ¿Y cuáles son los tipos de recursos naturales no renovables? Todo lo que hemos hecho el día de hoy. La extensión, hay una lectura. Y acá hay una serie de elementos. Bueno, en la número 2, solamente identificar si es un recurso renovable, no renovable e inagotable. Colocas al costado renovable, no renovable, inagotable, ¿no? Y la número, ¿cómo es para la pregunta 3? Ah, ¿qué recursos naturales encontramos en la costa? En la costa, ¿qué tipo de recursos podemos encontrar? ¿Qué tipo de flora, qué tipo de fauna comúnmente encontramos? Si encontramos algún tipo de mineral en la zona costa. En la costa norte del Perú tenemos petróleo, ¿no? También tenemos aquí algún tipo de agricultura en la costa, ¿no? En los valles costeños. Algo breve nada más. En la sierra, de igual manera, ¿qué tipo de recursos encontramos en la sierra? Y en la selva de igual manera, y tenemos gran variedad de flora, gran variedad de fauna, ¿no? Graficar, dibujar o pegar. Dibujar o pegar. Dibujar o pegar, sí, sí. Te alcanza el tiempo, dibujas, te alcanza el tiempo, pegas. No te alcanza el tiempo, pegas. Claro está que siempre aquello que involucre un poquito más de esfuerzo, como los dibujos, siempre es un poquito más de nota. Pero no es que si pegas te voy a poner una baja nota, no, no para nada. Bien, muchachos, ¿le quedó claro la 3? Por ahí me estaba preguntando. Recursos de la costa, sierra y selva.
¿Qué tipo de flora, fauna encontramos en la costa? ¿Qué tipo de flora, fauna en las... Ok. Ok, listo. Bien, muchachos, entonces nos vamos a quedar ahí. Listo, envíen su actividad temprano, por favor. Cualquier consulta me lo hacen saber, ¿no? Listo, cuídense, por favor. Nos reencontramos el día de mañana. Hasta luego, muchachos. Que tengan buen día. Nos vemos. Chao, profesor. Hasta luego.